Muy buenas tardes, es un gusto acompañarles una vez más. Un placer estar con ustedes de nuevo. En esta ocasión estaremos compartiendo juntos una serie que lleva por título Contradicciones en la literatura de la Watchtower. ¿En qué consiste? Es un trabajo muy simple, muy sencillo. Es un breve estudio comparativo de las contradicciones entre la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la llamada Biblia de los Testigos de Jehová, y algunos de los demás libros de la Watchtower. Captamos el punto. Lo que vamos a hacer es leer algunos versículos de la Biblia de los llamados Testigos de Jehová, la Biblia traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y luego miraremos cómo la forma en la que está traducido ese texto en esa versión, en la traducción del Nuevo Mundo, se contradice en otros libros de la misma literatura de la Watchtower que citan o hacen alusión a ese mismo versículo. ¿Ok? Es decir, en la traducción del Nuevo Mundo está en una forma. Vamos a ver que prácticamente en todos los casos a los que nos referiremos aquí está mal traducida. Mientras que en las ocasiones en las que se menciona ese mismo versículo en otros libros de la misma literatura de ellos, se traduce como debe ser. ¿Ok? La pregunta sería, ¿cuál de las dos traducciones es la correcta? Si ambos son libros de la Watchtower. ¿Ok? Lo curioso es que van a ver que todos esos textos tienen que ver con doctrinas fundamentales de la Biblia. Ah, bueno, ¿claros? ¿Alguna pregunta en cuanto a cuál es el rumbo que llevaríamos en esta serie? No vamos a ver todas las contradicciones que hay porque son muchísimas, en verdad son muchas las contradicciones entre el Nuevo Mundo y la otra literatura de los Testigos de Jehová. También hay muchas contradicciones entre los propios libros, sin tomar en cuenta la traducción del Nuevo Mundo, entre los demás libros de los Testigos de Jehová, entre los mismos libros hay muchas contradicciones. No vamos a tocar ese aspecto ahora, ¿ok? En otras secciones estaremos viendo otras partes de esto o ampliando esta serie de contradicciones. Bien, ¿alguna pregunta o estamos claros en lo que vamos a hacer? Porque es lo que iniciaremos haciendo y terminaremos haciendo. El versículo como está en la Nuevo Mundo y cómo está en forma muy distinta y contradictoria en otros libros de la sociedad. ¿No hay preguntas? Si no, empezamos directamente. Bueno, vamos a orar para pedir al Señor nos dirija porque para esta ocasión no hemos orado. Nuestro Padre y Dios, Señor de los cielos, muchas gracias por esta linda oportunidad que nos das de avanzar en el conocimiento de tus cosas. En este caso, de ver cómo algunas porciones de tu palabra han sido distorsionadas por algunas personas y te pedimos que entonces dirijas nuestras mentes, nos ayudes a entender lo correcto, de tal forma que no permitas que aquellas distorsiones que se han hecho al texto bíblico puedan confundir en nosotros, puedan confundir nuestros pensamientos o guiar a otras personas también por caminos que no son los correctos. Ayúdanos a distinguir esta obra no buena que se ha hecho con tu palabra, de intentar distorsionarla para que diga lo que no es y para que entonces a la vez, Señor, con tu ayuda podamos discernir la verdad tal cual es y que si hay algún hijo tuyo que ha de mirar alguna vez estos videos dentro de la organización de los testigos de Jehová, pueda, Señor, ser tocado por tu espíritu y ser traído a la verdad de tu palabra y ser salvo en ti. Tómanos, dirígenos, guíanos en este estudio, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien,
Primer texto, primer texto. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Leo como está en la traducción del Nuevo Mundo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo, tome su madero de tormento y sígame de continuo. ¿Ok? El punto aquí es, tome su madero de tormento y sígame de continuo. Pero resulta que en el libro Liberación, página 193, dice así, el que de esta manera busca a Dios tiene que ejercitar su fe. Y la primera cosa de importancia es la de creer que Jehová existe y que recompensa a todos aquellos que aplicadamente le buscan. Hebreos 11:6. A estos Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ok? Tome su cruz y sígame. En el libro El Nuevo Mundo, la página 197, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues el que quisiera salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por mi causa la hallará. Mateo 16, 21 al 25. En el libro El arpa de Dios, página 194, dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Un libro más, Riquezas, página 42. Dice, en cierta ocasión, cuando los discípulos de Jesús habían sido traídos a él y les impartía instrucción que igualmente tiene aplicación a todos los que son tomados de entre las naciones para el nombre de Jehová, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ok? Tenemos entonces varios libros de la misma Watchtower donde traducen el texto de Mateo 16:24 en forma correcta. ¿Ok? Distinto a como lo traduce su versión de la Biblia, la Nuevo Mundo. Su versión dice, tome su madero de tormento y sígame. Pero todos estos otros libros dicen, tome su cruz. Bien, ¿van captando lo que estamos haciendo, sí? En la comparación. Segundo texto, Efesios 2:16. Efesios 2:16. Dice la traducción del Nuevo Mundo. Y para reconciliar plenamente con Dios a ambos por medio del madero de tormento, porque había matado la enemistad por medio de sí mismo. Otra vez, aquí el problema es con la traducción madero de tormento. Leo ahora del libro Profecía, página 47. Dice, porque Él es nuestra paz, el cual de dos pueblos ha hecho uno, derribando la pared intermedia que los separaba, es decir, la enemistad de ellos, habiendo abolido en su carne crucificada la ley de mandamientos en forma de decretos, para crear en sí mismo de los dos uno nuevo, haciendo así la paz, y para reconciliar a entrambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, habiendo muerto la enemistad cuando en ella murió. Efesios 2, 13 al 16. El otro libro que traduce este texto correctamente es
Jehová, el libro titulado Jehová, página 181, dice, para crear en sí mismo de los dos, judío y gentil, un hombre nuevo, haciendo así la paz, y para que él, como mediador, reconciliar a entrambos unidos en un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, el pacto de la ley. Efesios 2, 14 al 16. Otro de los libros que traduce este texto correctamente es el libro Reconciliación, páginas 223 y 224. Dice, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo, haciendo la paz, y para reconciliar a entrambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, habiendo muerto la enemistad en ella y habiendo venido, predicó la paz a vosotros que estabais lejos y la paz a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos a dos tenemos libre la entrada en virtud de un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, 13 al 19. Y el libro Sea Dios Veraz, la página 172, dice, para hacer la paz y crear de las dos partes un solo hombre nuevo, uniéndolos consigo mismo, y para matar la enemistad entre ellos con su cruz, y en un solo cuerpo reconciliarlos a los dos a Dios con ella. Efesios 2, 11 al 16. Un tercer texto lo tenemos en Hebreos 12:2b. Hebreos 12:2b. Dice, por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó un madero de tormento, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Leí de traducción del Nuevo Mundo. Pero en el arpa de Dios, la página 186, dice, el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12:2. Y en el libro Jehová, página 114, dice, Jehová preparó la copa para el Señor Jesús, quien invita a sus discípulos a participar de ella. Mateo 20, 22 y 23. Esa copa simbolizó el propósito de Dios con respecto a sus ungidos, representando tanto el sufrimiento como el gozo, lo cual se prueba por las palabras del apóstol que escribió con referencia a Cristo Jesús, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. En el libro Hijos, página 215, dice así, los hombres fieles de la antigüedad anteriormente mencionados y que incluyeron a todos los santos profetas fueron testigos de Jehová. La palabra que se traduce testigos es la misma que se traduce mártires. Esos hombres fieles de la antigüedad fueron mártires, sellando su testimonio con su propia sangre. Fueron testigos de Jehová. Las escrituras los presentan como brillantes ejemplos para ser imitados por los que vendrían a ser miembros de la nación santa de Dios y también por aquellos que serían sus compañeros, como está escrito. Por lo cual nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, descargándonos de todo peso y del pecado que estrechamente nos cerca, corramos con paciencia la carrera que ha sido puesta delante de nosotros, mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Cuarto texto. ¿Vamos captando el punto? Sí, porque aquí no hay comentarios prácticamente, sino comparación nada más, solo comparación. Cuarto texto, Filipenses 2:8.
Leo de Traducción del Nuevo Mundo. Más que eso, hallándose en figura de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en el madero de tormento. Pero en el arpa de Dios, página 166, dice: cuando fue levantado de entre los muertos, Jehová lo exaltó soberanamente y le dio un nombre sobre todo nombre. Hubo un tiempo en el que él fue varón de dolores, que sabe de padecimientos, pero ahora, después de su resurrección, es el exaltado Señor. Por eso declara el apóstol: y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el libro Liberación, página 156, dice: habiendo prometido Dios rescatar al hombre, halló un medio de cumplir su promesa, haciendo que su Hijo voluntariamente se hiciese hombre. Y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. En el libro Liberación, página 172, dice: es concluyente la prueba de que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, pero Él sufrió la muerte para que pudiera proveer el precio de redención en favor de los hombres, que Dios le resucitó de entre los muertos como un ser divino y le elevó a un estado superior a todo el universo con la sola excepción de Dios. Y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por supuesto que tampoco compartimos todas las cosas que ellos dicen en sus comentarios, ¿verdad? Lo que nos interesa que capten es cuando citan el texto que estamos mencionando. Y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-11. En el mismo libro Liberación, página 223, se lee: acerca de Jesús se haya escrito: y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8-11. En el libro Reconciliación, página 16, dice: sobre este particular leemos: y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el libro Reconciliación, página 125, dice: tomó la forma de un hombre, humillándose voluntariamente hasta la muerte. A causa de eso Dios lo levantó a la inmortalidad. Y siendo hallado en la condición de hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-11. En el libro Gobierno, dice: este curso de conducta le acarreó mucho sufrimiento y dolor, y motivó su muerte ignominiosa. Mas en todo esto aprendió obediencia, y como resultado fue exaltado a la posición más elevada en el universo. Tened dentro de vosotros este ánimo que estaban también en Cristo, y siendo hallado en condición de como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5-11. Ese es Gobierno, página 104. Riquezas, página 27. Dice: el hombre Jesús se hizo pobre y murió en ignominia. Jehová Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos como criatura divina, y ahora vive eternamente en medio de riquezas sin límite que Jehová le ha conferido. Hay un poco de cosas ahí falsas, pero lo que me interesa es lo que sigue. Dice: en apoyo de esta conclusión, notes el registro bíblico: el cual, existiendo en forma de Dios y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6-11. En el libro Salvación, página 42, dice: los ángeles son criaturas espirituales y los hombres son criaturas humanas inferiores a los ángeles. Concerniente a Jesús está escrito: vemos a Jesús coronado de gloria. Hebreos 2:9.
y siendo hallado en condición como hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 8 al 11. El libro Salvación, les dije, ¿verdad? Salvación, página 42. El libro Hijos, página 102 y 103, dice: Jesús, cumpliendo fielmente con su parte del pacto hecho con el Dios Todopoderoso, se deshizo de todo, y el Todopoderoso, su Padre, fue enteramente fiel en cumplir con su parte del pacto. Esto se prueba por las siguientes palabras inspiradas que se registran en la Biblia, a saber: tened dentro de vosotros este mismo ánimo que estaba en Cristo. Y siendo hallado en condición de hombre, humillóse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 11. Hay muchos más en esa línea, pero los dejamos por ahí porque creemos que son suficientes. Quinto versículo, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Dice la traducción del Nuevo Mundo: y borró el documento manuscrito contra nosotros, que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros, y él lo ha quitado del camino, clavándolo al madero de tormento. Clavándolo al madero de tormento. Traducción del Nuevo Mundo. Pero en el libro Reconciliación, página 194, dice: él puso fin a la ley clavándola en la cruz. O sea, muriendo como si fuera un pecador y tomando el lugar del pecador, borrando de en contra de hombres la cédula escrita en forma de decretos que estaba contra nosotros, y la quitó de en medio, clavándola a su cruz. Colosenses 2:14. El libro Reconciliación, página 267, dice: Jesús también redimió a los judíos de la maldición de la ley, clavándola en la cruz y aboliendo el pacto de la ley. El libro Gobierno, página 64, dice: la ley no tenía aplicación a los que no eran judíos, y cuando Cristo vino y murió, puso fin a ella, clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Por supuesto que no estamos analizando aquí lo otro de cuál fue la ley que fue clavada en la cruz. Solo estamos haciendo alusión al texto, a la frase cruz en vez de madero de tormento. Ese es todo el punto aquí. El libro Jehová, páginas 162 y 163, dice: la muerte de Jesús en un madero como pecador y en vez del pecador sirvió para borrar la escritura de ordenanzas contra nosotros, quitándola y clavándola en la cruz. Y entre corchetes tiene al final madero. El significado de corchetes, según la literatura de la Watchtower, se las doy con un ejemplo. Explicando primera de Juan 5:7, el libro Equipado para toda buena obra, en la página 346 y 347, dice así: luego aparece el texto citado con tanta frecuencia por los trinitarios, primera de Juan 5:7, según la versión Valera de la Biblia. No aparece en los antiguos manuscritos Vaticano 1209, sinaítico y alejandrino. En realidad, no aparece en ningún manuscrito griego anterior al 15º siglo. Por lo tanto, la versión moderna indica que esta porción debe ser omitida, poniéndola entre corchetes y explicando en el margen. O sea que, según la literatura de la sociedad, y así es, ¿qué significa un corchete? Que no es parte del original. Bueno, no estamos analizando aquí 1 Juan 5:7, solo estoy dando el ejemplo de lo que ellos nos dicen que significa el corchete. Otro de los libros, Salvación, página 306, dice: Cristo Jesús cumplió el pacto de la ley y le puso fin, borrando la cédula escrita en forma de decretos, la quitó de en medio, clavándola en su cruz
y entre corchetes ponen madero. Colosenses 2:14, madero. Colosenses 2:14. ¿Qué es aquí lo correcto entonces? Si lo que está entre corchetes es madero, pues lo que no está entre corchetes, la cruz, según la propia literatura de ellos. En el libro Sea Dios Veraz, páginas 164 y 165, la edición 1949, dice: en Colosenses 2:12 al 18, Pablo escribe a los seguidores de Cristo: fuisteis resucitados con él por medio de la fe en la operación de Dios, borrando de en contra de nosotros la cédula escrita en forma de decretos que estaba contra nosotros, y la quitó de en medio, clavándola en su cruz. Lo curioso es que en el mismo libro, pero editado 2 años después, en 1952, la Watchtower, al revisarla en 1955, ahora dice distinto, quedando así. El mismo libro, Sea Dios Veraz, pero la segunda edición. Dice: el bondadoso nos perdonó todas nuestras transgresiones y borró el documento manuscrito contra nosotros que consistía en decretos y que estaban en oposición a nosotros. Y él lo ha quitado del camino, clavándolo al madero de tormento. Ahora volvieron otra vez a como lo tiene la Nuevo Mundo. En resumen bíblico sin comentarios de las doctrinas fundamentales, que es un apéndice del libro Equipado para toda buena obra, de la Watchtower, se lee Colosenses 2:14 así. Colosenses 2:14, 16 y 17. Borrando de en contra de nosotros la cédula escrita en forma de decretos que estaba contra nosotros, y la quitó de en medio, clavándola en su cruz. Equipado para toda buena obra, página 362. Otro texto, Filipenses 2:6. ¿Se nos fue el tiempo? Quedamos por aquí, continuamos en la próxima.